Muy bien, buenas tardes. Estamos en un nuevo video del proyecto Polis de la Facultad de Derecho de la Universidad de los Andes, que tiene por propósito comentar aspectos relevantes de la discusión constitucional con profesores de distintas jurisdicciones cuya experiencia, cuyo conocimiento puede enriquecer el debate constitucional que se nos avecina en Chile. Mi nombre es Jaime Arancilla, soy profesor de Derecho Administrativo y Constitucional de la Universidad de los Andes y tenemos el honor y el privilegio de contar esta tarde para conversar sobre un tema muy importante de la Constitución, que es el derecho a la vida, con el profesor Richard Stith. El profesor Stith es catedrático de investigación en la Universidad de Valparaíso, en Indiana, se licenció en Derecho y se doctoró en Ética por la Universidad de Yale. Es licenciado en Teoría Política por Harvard y por la Universidad de California, Berkeley, y ha enseñado y publicado sobre Derecho Comparado y Filosofía Jurídica en foros nacionales y extranjeros, como Alemania, España, India, China, Ucrania, Chile y México. Es además miembro de la Junta Directiva de la Red de Vida Consistente, un grupo que se opone a todos los ataques violentos contra los seres humanos, desde el aborto hasta la pena de muerte y la guerra, y también es integrante del Consejo Asesor del Programa de Doctorado en Derecho de la Facultad de Derecho de la Universidad de los Andes. Buenas tardes, Richard, muchas gracias por estar aquí y acompañarnos esta tarde. Buenas tardes, Jaime. Bueno, es un gran gusto estar con vosotros. Muy bien, muchas gracias. Igualmente. Richard, bueno, estás al tanto de que se nos avecina un debate constitucional en que se va a elegir pronto una convención constitucional que es la encargada de redactar una nueva constitución para Chile. Y en materia de derecho a la vida, naturalmente, hay una regulación constitucional que se va a poner nuevamente bajo discusión, y que naturalmente es una discusión que se va a producir en un momento en el que en Chile ya existe una ley que despenaliza el aborto en 3 causales, y al mismo tiempo se está tramitando actualmente en el Congreso chileno el proyecto de ley sobre eutanasia. Entonces, bueno, quisiéramos hablar contigo sobre estos temas de derecho a la vida, y quisiera partir por el derecho a la vida del que está por nacer. Naturalmente es un derecho que se tiende a más que desconocer, pero al mismo tiempo a oponer a otro derecho fundamental que se suele esgrimir en esta materia, que es el derecho de las mujeres al aborto en nombre de la libertad, ¿no? En particular la libertad de las mujeres. Entonces, me gustaría preguntarte si a tu juicio el aborto puede ser considerado un derecho de las mujeres que debería estar en una constitución. Bueno, quisiera, por favor, comenzar con lo básico y lo más básico para toda sociedad, para la convivencia social y sobre todo para la solidaridad, es la protección contra la violencia. La no violencia privada es clave para toda sociedad. No puede haber excepciones. Entonces, sobre todo en un estado social, el Estado tiene el deber de proteger a los más vulnerables de los grandes. Esta ha sido siempre papel de la izquierda. La izquierda siempre ha dicho que la libertad en sí relaja la protección, es decir, que abre la sociedad a la ley de la selva, a la guerra de todos contra todos. Entonces, la libertad tiene que restringirse para el bien de los, sobre todo, no de los grandes con sus propios armas, digamos, o gente que le guarde, sino para los más vulnerables que precisan la protección del Estado. Entonces, es esencial hacerlo parte de la Constitución, este punto clave de salida. Uh-huh. Muy bien. Ahora,
en el planteamiento que mencionas, supone o trae el presupuesto de que están en juego la vida de dos seres humanos. Pero parte de la argumentación de los partidarios de aborto también consiste en decir de que en realidad hay un solo ser humano, que es la mujer, y que en realidad no es posible revestir al que está por nacer de la naturaleza jurídica de persona que merezca un grado de protección tan fuerte como para obligar a la mujer a llevarla en su seno. ¿Qué se puede decir sobre eso? Bueno, yo creo que hay un problema en el debate que viene de la imaginación humana. La imaginación humana resiste en imaginar un embrión como un ser crecido porque no sabemos ni su sexo, ni su color de pelo, ni sus talentos, etc. Entonces es difícil imaginarlo, ¿no? Desarrollado, pero no tenemos ninguna dificultad en entender que cada uno de nosotros fue una vez un embrión, que somos todos embriones ya crecidos. Entonces sabemos si vemos a una mujer nacida después de una violación, que decir que se puede abortar por la violación sería haberle matado a ella durante sus primeros etapas de vida antes de nacer. O incluso si decimos que el aborto, que si el aborto para los minusválidos fuera posible, podemos ver nuestros compañeros con síndrome de Downs, por ejemplo, habrían sido matados. Entonces podemos, mirando hacia atrás, es más fácil entender la identidad y la continuidad del desarrollo del ser humano. Pero porque nuestra imaginación humana no alcanza mirando hacia el futuro la identidad de un embrión o un feto tan fácilmente. Muy bien. Desde un punto de vista... Quisiera volver a la primera pregunta. Perdón, porque me preguntó si los derechos de la mujer deben primir sobre los del niño no nacido. El problema es que el aborto también daña a la mujer. Este es lo que siempre la izquierda ha estado tan claro en todas las etapas anteriores a nuestra edad, que los derechos individuales dañan a las personas que lo poseen. Si el trabajador, el obrero tiene un derecho de trabajar sin tener que ser miembro de un sindicato o de un gremio, ese daña a él, aunque es su derecho, pero porque lo hace más vulnerable. Bueno, si tenemos la idea general del argumento de la izquierda, es que si tenemos una sociedad que fácticamente es una sociedad de opresión, de unos encima de otros, que pueden hacer a los más vulnerables hacer lo que los más poderosos quieran. Entonces, dar derechos a los más vulnerables sería nada más dar otra manera de explotación de los poderosos a los más vulnerables. Por ejemplo, en este ejemplo del trabajador, del obrero, ¿no? Que el empleador, si el trabajador tiene derecho de no ser miembro de un sindicato, el empleador puede explotarlo más. Bueno, lo mismo sucede con la mujer. La gran feminista Catherine McKinnon dijo hace ya muchas décadas que bueno, es un artículo bastante largo, pero una frase clave es: bajo condiciones de no igualdad de género,
la liberación sexual no libera a las mujeres, libera a la agresión sexual varonil. Y este es especialmente verdad en los países en desarrollo, ¿no? Porque se puede pensar que si una mujer con buena posición económica, buena posición educativa, uno podría pensar que el aborto sería una liberación para ella. Pero si una mujer está bajo el dedo, digamos, de un hombre, su derecho va a ser el derecho de él, el aborto. Y este es una cosa que sucede mucho más en países de desarrollo. Incluso, entonces quiero decir que el aborto es más peligroso para la mujer en Chile que para la mujer en Europa o en Estados Unidos. Uh-huh. Muy bien, siguiendo en esa idea, usted también ha dicho que en los casos en que el aborto es una opción o se considera que es una opción, usted dice que incluso el hecho de que exista la posibilidad de optar entre abortar y no, termina perjudicando también a las mujeres que han decidido no abortar. ¿Por qué? Bueno, esta es una cosa también muy importante sobre la cual ha escrito un ensayo, un estudio famoso, nuestra secretaria del Tesoro actual, Janet Yellen, que fue anteriormente directora de nuestro Federal Reserve Bank en Estados Unidos. Y lo que enseñó es que con el aborto libre se ha aumentado mucho el número de familias encabezadas por la mujer sola, solamente por la mujer, sin un varón. ¿Y por qué eso? Porque con el aborto, la decisión final de tener un hijo es decisión solamente de ella. Él puede haber insistido en el sexo, él puede haber insistido en no usar un condón, por ejemplo, pero ha sido decisión de ella tener el niño o no tener el niño, sobre todo si él ofrece pagar los gastos del aborto. Él puede decir, bueno, tú no teniste que tener el niño, fue tu decisión, entonces es tu problema, porque tú eres responsable de la existencia del niño. Entonces, la ley, claro, resiste esta tendencia, pero es un razonamiento verdadero. Es su responsabilidad, fue su decisión, no es una trampa. Entonces, la fuerza moral, la fuerza de fairness, de igualdad, conlleva al hombre, al padre, decir que yo no tengo, no es cosa mía, es cosa tuya. Entonces es por eso, y ha sido, como digo, esta tendencia lógica ha sido comprobada por Janet Yellen y otros grandes economistas en ese trabajo que se hizo hace unas décadas. Uh-huh. Sobre este tema también hay una discusión más bien de legitimidad política y que dice que en el fondo, más allá de las creencias personales de cada uno, el aborto es algo que se tendría que debatir democráticamente y por lo tanto, si una mayoría importante del Parlamento está de acuerdo con que pueda existir una legislación de aborto o que la mayoría de las encuestas de un país indican que el aborto debería estar permitido, sería poco democrático que una minoría que se opone al aborto pueda terminar imponiendo sus términos, particularmente en el caso en que se pueda entender de que se defiende el derecho a la vida por razones religiosas. ¿Qué se puede decir sobre ese argumento?
Bueno, para mí está muy bien excluir las razones religiosas, porque ya un estado secular pueden influir en la votación de la persona individualmente, pero no en el razonamiento de las cortes o del Estado. Pero la democracia se basa en la dignidad de cada ser humano. Si decimos que la ciencia y la razón indica que somos todos embriones ya crecidos, fetos ya crecidos, somos los mismos seres, que el niño no nacido es un ser humano, es uno de nuestra especie, entonces permitir el aborto es votar, excluir y hasta eliminar eh, a una gran parte de nuestros compañeros seres humanos. Este sería un atraso, un atraso muy, muy grande para la democracia. Sería un precedente muy, muy peligroso, ¿no? Decir que se puede excluir un grupo de seres humanos por la vota, por la mayoría de los votantes. Ujú. También en relación con esta materia, está la discusión entre despenalizar el aborto, que significa no imponer sanciones criminales, o prestar, incluso garantizar el aborto como un derecho. Cuando usted defiende el derecho a la vida, ¿considera que esa defensa tiene que consistir en penalizar el aborto con sanciones penales, además de no ofrecerlo como un servicio, o usted estaría dispuesto simplemente a avanzar en una despenalización, pero manteniendo la prohibición de que pueda ser el aborto prestado como servicio en hospitales públicos? Me pregunto si usted considera que parte de la defensa de la vida consiste también en el castigo penal a la mujer que aborta. Yo creo que la gente pro vida, por lo menos en Estados Unidos, están 99% en contra de la pena, del castigo a la mujer, porque ve que, como hemos dicho ya, que muchas veces ha sido, nuestra sociedad se construye en una manera directa o indirecta, de una manera en contra de la mujer, en contra de su libertad, en contra de sus decisiones. Aunque parezcan decisiones libres, son de veras decisiones impuestas por el sistema económico, porque su empleo no permite que haya una mujer embarazada o con niños trabajando con el horario que tienen, por ejemplo. Entonces, ella es víctima del sistema, no siempre, pero en la gran mayoría de los casos. Entonces, está bien excluir a ella de la pena, del castigo, y en cambio hacer lo que dijo la Corte Constitucional de Alemania 2 veces en 1975 y otra vez en 1993, que una estrategia mejor podría ser empoderar a la mujer, no eh, eh, yo qué sé, amenazarla con el castigo para cambiar su decisión, pero empoderarla, porque la Corte alemana dijo que la gran mayoría de las mujeres que abortan, hablando de Alemania, pero supongo que sería bastante semejante en Estados Unidos y en Chile, de veras no quieren abortar. Si sienten que su situación no permite que siga con el niño. Entonces, si podríamos empoderar a la mujer, darle más recursos, con más apoyo, ella por sí misma no escogería el aborto. Entonces, el tribunal alemán dijo que puede ser una buena estrategia. Ahora,
y se ve que hoy en día en Alemania la tasa de aborto es mucho más debajo de la tasa del aborto en otros países vecinos, como Francia, por ejemplo, o Inglaterra, justamente porque están con ese deber constitucional de ayudar a la mujer. Pero también hay que enseñar, si uno no lo tome muy en serio, la protección del niño no nacido, uno puede pensar puede olvidarlo. Entonces, el tribunal dijo también que hay que excluir de la tele, por ejemplo, o de los medios públicos, cualquier minusvaluación, cualquier desprecio contra el niño nacido. Sería como el racismo, ¿no? No se puede decir a las minorías que no valen tanto como la mayoría en cuanto a su raza. Tampoco puede decir que el niño no nacido es nada más un protoplasmo o una cosa que no vale. Eso sería como el racismo y hay que excluirlo de los medios públicos y hay que educar a los niños y a todos de la, no solamente de la dignidad humana, sino de sus derechos, según la Corte, sus derechos constitucionales a la vida. Es decir, la Corte Alemania dijo 2 veces, el niño tiene durante todo el embarazo un derecho fundamental constitucional a la vida, pero el Estado puede prescindirse de, la pena, del castigo penal, si hay otros métodos como la educación, como la ayuda a la mujer, etcétera, que son igualmente o más efectivos. Entonces, eso es la clave. Entonces, yo diría sería importante poner en la Constitución no la necesidad de penar a todo aborto, sino la necesidad de proteger a cada ser humano, sea por medio Momento, Richard. Francisco, tienes abierto el micrófono. Ok, perdón. Ahí sí, perdón, ahí continúa. No debo continuar, debo volver a qué punto debo comenzar, Francisco. Bueno, fue bastante completa la respuesta, Richard, quizás la podemos retomar. Sí, bueno, en resumen, la Corte Alemana dijo 2 veces que la clave es que la protección sea efectiva, no que sea por la sanción penal. Entonces yo pondría en la Constitución de ustedes, o recomendaría a ustedes que pongan que la Constitución, el Estado social protege a todo ser humano, pero no pondría protege por la ley penal, porque puede haber otras maneras de protegerlos. Muy bien. Pasando ahora al tema de la eutanasia. Desaparece, por así decirlo, para algunos uno de los principales argumentos para oponerse al aborto, y es que se estaría prescindiendo de la vida de una persona inocente, indefensa. ¿Por qué? Porque en el caso de la eutanasia, si es consentida por la persona que desea terminar con su sufrimiento para evitar su encarnizamiento terapéutico bueno, por razones principalmente médicas, ya desaparece, se dice, el argumento de que se trata de la muerte de alguien que no lo ha consentido. Entonces, en ese caso, ¿cuál sería la razón para oponerse a la eutanasia cuando quien la desea es el propio sujeto que se ve afectado por ella? Bueno, el problema con la eutanasia es bastante paralelo al problema con el daño que sufre la mujer con el aborto. Es decir, parece una decisión libre, pero prácticamente, y si estamos en la ley de la selva,
puede ser que pierde en cuanto a la persona eh, enferma, menos válida. eh, yo creo que por lo menos en mi experiencia en Estados Unidos, la gente que se opone a la eutanasia o al suicidio asistido eh, por un médico, suele dar demasiado énfasis en el peligro de que haya presión efectiva de hacer que el pobre se mate o que pida morir, que no es una decisión libre. Ese sí es un gran peligro. Pero otro gran peligro es que la persona que resiste, que no quiere matarse, que quiere seguir viviendo, sufre más. ¿Cómo puede ser eso? Bueno, voy a citar un gran médico, medio filósofo, Ezekiel Emanuel, que fue asesor del profesor Obama en muchas cosas y sigue con el presidente, no, dije profesor, presidente Obama, y sigue con el presidente Biden de ser asesor. Él escribió hace muchos años en una revista muy importante en Estados Unidos. A ver si pongo las gafas. La amplia legalización del suicidio asistido por un médico y de la eutanasia tendría el efecto paradójico de hacer que los pacientes parezcan responsables de su propio sufrimiento. En lugar de ser vistos principalmente como víctimas del dolor y sufrimiento causados por una enfermedad, se consideraría que los pacientes tienen el poder de poner fin a su sufrimiento, aceptando una inyección o tomando algunas píldoras. Negarse a ese remedio significaría que vivir con el dolor fue la decisión del paciente y por ello la responsabilidad también suya. Asignar la culpa al paciente reduciría la motivación de los cuidadores para proporcionar la atención adicional que podría ser necesaria y aliviaría su culpabilidad si la atención hubiese sido de poca calidad. Entonces, lo mismo que el padre puede decir a la mujer, bueno, fue tu decisión, entonces tú tienes que aceptar los problemas, el padecer que resulta de tu decisión. Pueden decir también a los muy enfermos, a los menos válidos, bueno, es tu decisión de seguir viviendo. Entonces, no vengas a mí pidiendo más simpatía o ayuda. No es que el doctor Emanuel predice que somos malos de corazón. Es la verdad. La abuela que está muy enferma, que precisa mucha ayuda, es verdad que ella está sacando tiempo y dinero de sus hijos y de sus nietos o bisnietos, y que si ella muriera sería una cosa fácil y una ganancia para los otros. Entonces se siente, es verdad que ella seguir viviendo es un acto en un cierto sentido egoísta, y la familia va a reconocerlo, ella va a reconocerlo, y entonces va a morir. Si sigue viviendo, cuando muere, va a sentir una gran culpa de haber vivido 6 meses más o un año más imponiendo tanto a la familia. Bueno, ya pasa muchas veces, ¿no? Que los enfermos, ay, no quiero imponer
a los que me cuiden, pero no es culpa de ella, es la enfermedad, es el hecho de que está enferma, ¿no? Porque es la culpa. Pero si ella tiene la libertad de matarse, entonces, y sí es culpa de ella imponerse. Entonces, destruye las relaciones de solidaridad alrededor de la cama del que está muy, muy enferma. Por eso digo que vuelvo al punto inicial, que la libertad absoluta, y matar es una libertad lo más absoluta posible, la libertad absoluta destruye la solidaridad. Ujú. Usted, muy interesante, usted dice también que la idea detrás del derecho al suicidio asistido o de la eutanasia trasunta una consideración de la vida humana como que las vidas humanas fueran prescindibles. ¿Por qué? Bueno, podemos volver un momento al gran filósofo Immanuel Kant. Él dijo que lo importante es que cada ser humano sea un fin y no un instrumento, no un medio. Ahora, ¿cómo puede ser no solo medio? No solo, porque nosotros sí somos medios muchas veces, ¿no? Si pido un café y me traes un café, ha sido un instrumento para mí, no solo un instrumento, porque somos amigos, pero sí un instrumento. Entonces, lo que dijo Kant es muy importante que no instrumentalicemos totalmente a nuestros compañeros. Tienen que siempre ser fines, o yo prefiero la palabra principios, pero de todas formas, que no sean medios. Eh, y ¿cuáles son las maneras de hacer de nuestros compañeros puros instrumentos? Bueno, lo que más viene a la mente es la esclavitud, ¿no? La esclavitud hace de un ser humano un instrumento total, nada más un instrumento de su amo. Pero hay otras maneras de hacerlo. Matar a otra persona, claro, no lo está utilizándolo para los fines, está comiéndolo, está destruyéndolo para otro fin, o sea, para poner fin a su sufrimiento o para ganar su seguro o lo que fuera. Y Kant dice que es muy importante en sus obras no dejar que aprobemos la instrumentalización de uno mismo a sí mismo. Es decir, no podemos decir, bueno, yo no voy a imponer la esclavitud a ti, pero si tú quieres venderte como esclavo, bueno, es tu decisión. No, eso no. Y ahora quiero aclarar un poco, no creo que el gobierno, el Estado, debe decir a una persona que no puede decidir de obedecer siempre a otro ser. Puede querer mucho al ser, puede, puede ser el abuelo y hace todo lo que el abuelo hace a sí mismo como esclavo. Pero el Estado no debe intervenir y decir que hay una relación legal de esclavitud que el Estado apoya. Bueno, lo mismo en cuanto al suicidio. Si una persona se suicida a sí mismo, es una cosa trágica y podemos intentar de convencerlo de no hacerlo, pero no está facilitado, no ha sido aprobado, digamos, por el Estado. En cambio, si el Estado aprueba el suicidio asistido o no asistido, o la eutanasia, el Estado está diciendo, podemos pensar en los seres humanos como algo que se puede utilizar, que se puede, de los cuales podemos presentir. Es como pensar, por ejemplo, si hay un terremoto en la isla de Haití y queremos ayudar a la gente. Sería buena idea mandar médicos para hacer clínicos de suicidio para ellos, porque están sufriendo mucho, ¿no? Porque a lo mejor quieren
suicidarse, ¿no? Entonces uno podría pensar, bueno, esa es una ayuda y pueden hacerlo libremente. No, es una manera de pensar en esa gente, de que está bien, es una manera para ir adelante, de tener clínicos de suicidio así con la esencia financiera de Estados Unidos, sería un horror de hacer eso. Entonces, yo creo que es importante que el Estado resista siempre ser apoyante, ser algo que apoye a la instrumentalización de ningún ser humano. Ujú. Ahora, eh, esta realidad se le suele llamar también como derecho a una muerte digna, en el sentido de que para muchos enfermos dicen o que quisieran tener la eutanasia porque consideran que el estado en que se encuentran de minusvalidez, de impedimento, de ser asistido por los otros, afecta su dignidad. De alguna manera se considera que la existencia bajo esas condiciones no es digna y que por lo tanto la muerte significaría una dignificación frente a ese estado de precariedad humana. ¿Qué opina usted de eso? Bueno, yo creo que es un desafío para todos nosotros de hacer mucho más para hacer más profundo y más verdadero la igualdad de todo ser humano. Sí, sí, es verdad que hoy en día todavía muchas personas piensan que los minusválidos valen menos. Hay un prejuicio contra los no independientes. El gran filósofo Dworkin ha dicho que tenemos un cierto desprecio hacia la persona que no quiere ser independiente, que quiere depender de otra persona. Una persona que quiere seguir viviendo es una persona que no vale mucho para nosotros. Por ese sentido de desprecio, tenemos que luchar. Es como el racismo, ¿no? Está muy hondamente en nuestras mentes, pero la manera de salir es combatir el desprecio y no matar a los despreciados. Es otro ejemplo que puedo hacer, por ejemplo, en Estados Unidos, desgraciadamente, tenemos todavía en muchos estados la pena de muerte. Y muchas veces la gente que está luchando contra su sentencia de muerte por décadas dice, bueno, no quiero luchar más, quiero morir. O puedes incluso decirlo desde el principio, bueno, me sentenciaron a la vida en cadena por toda sin recursos, sin posibilidad de salir por toda la vida, quisiera morir. Y la gente que está luchando a su lado, sus abogados defensores, siempre quieren convencerlo, no debes perder la esperanza, es la culpa del sistema que te hace la vida tan mala. Vamos a liberarte o vamos a mejorar las condiciones en las cárceles, en las prisiones, para hacer que no son tan opresoras que te hacen querer morir. Y tal como se ha hecho mucho en Europa, donde uno sí pierde la libertad, pero no pierde la vida digna. Entonces, yo creo que hay que hacer lo mismo con los minusválidos, con los enfermos, quitarles la pena, mostrarles la compasión y hacer que la vida valga. Para volver un momento más, si tenemos la eutanasia o el suicidio asistido, va a haber muchas personas en Chile y en otros países, en sus cárceles, en sus prisiones, que van a decir, no quiero ni 10 años más, ni 15 años más de esto, quiero morir. Vamos a retraer la pena de muerte, de hecho, aunque lo hemos abolido en teoría, vamos a tenerlo de vuelta a petición de los encarcelados. Porque si una persona enferma puede quererlo a petición un encarcelado que tampoco
tiene esperanza de una vida bonita, puede pedirlo. Entonces, vamos a volver a unos actos de barbaridad, como es la pena de muerte. Ujú. O sea, usted también se opone a la pena de muerte. Claro, sí, 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 estamos luchando de eso, sí, contra eso, Ujú, sí, es un muy mal ejemplo, porque nunca es el ser humano que es malo, es su acto, su conducto que ha sido malo. Entonces, y también, si queremos castigar a alguien, debemos sacarle algo que le gusta, pero no, su ser no es una cosa, es perder la vida no es algo que pierde, destruimos a él mismo. Entonces hay una confusión de categoría filosófica, creo, en pensar que la pena de muerte es una pena. Es mucho, es distinto a cualquier castigo, es eliminar al que debe ser eh, eh, penado. ujú. Bueno, Richard, ya llevamos unos 40, tres cuartos de hora conversando sobre estos temas del derecho a la vida, muy interesante, muy enriquecedor, muy iluminador. No sé si quisieras cerrar con algún comentario en general sobre el derecho a la vida para poder ir terminando esta entrevista. Algo que se te haya quedado en el tintero o que quisieras decir en general. Bueno, si puedo decir algo, yo creo que cada retiro de la protección de la vida pone en peligro no solamente las vidas, sino también la dignidad humana y las relaciones de apoyo a las personas que intentan vivir con enfermedades o con niños. Es decir, daña a la solidaridad humana. En contraste, cuando nuestra ley, nuestra cultura tratan al aborto o al suicidio como una elección trágica en lugar de benigna y se niegan a facilitarlo, es más probable que los más necesitados, las mujeres y los enfermos, los minusválidos, reciban ayuda compasiva en lugar de resentimiento de sus alegados. Los opositores a la legalización del aborto y del suicidio asistido no solo tienen tienen fuertes argumentos pro vida, sino también tienen argumentos de calidad de vida que deben plantear siempre de que se esté debatiendo cualquier derecho a matar. Ujú. Muy bien, muy expresivo ese término de la entrevista. Son palabras que ciertamente van a iluminar y orientar el debate en un tema tan sensible como el derecho a la vida. Profesor Richard Steve, querido Richard, muchísimas gracias por haber participado en esta conversación para el proyecto Polis de la Universidad de los Andes y como siempre, las puertas abiertas en la universidad para poder seguir en contacto contigo. Muchísimas gracias. A ustedes también. Gracias.